Entrenamiento muy corto realizado el 15 de marzo del 2024. Este entrenamiento lo hice un día que era más bien un día más de baja. No es un día de descanso propiamente tal, porque en realidad en los días de descanso quizá vale la pena simplemente descansar. Salir a caminar puede ser, o moverse la actividad normal del día a día, pero no vale la pena muchas veces hacer una sesión específica de algo en el día de descanso. Excepto que ese algo sea algo específicamente muy técnico que requiera muy poca activación muscular. Entonces lo que estoy haciendo en este día es, uno, activar los músculos de empuje. Es mucho más interesante plantearse los días de entrenamiento como días de empuje o de tracción, por ejemplo, versus el día de hombro, de pecho, de espalda. Eso es una distinción muy artificial en mi mente. Yo creo que vale mucho más la pena enfocarse en la función que uno quiere lograr en ese día. Entonces uno puede hacer, por ejemplo, este como un día de empuje de tren superior. Y lo que estoy haciendo acá es una hipercarga en la fase excéntrica que es muy lenta. Bajar en 15 segundos, tratar de mantener abajo 5 o 10 segundos y después la fase de contracción concéntrica, donde el músculo se estira, la hago lo más rápido que puedo. Y en la mochila tengo un peso que deben ser en realidad unos 8 kilos, quizá un poco menos. Y eso es todo lo que trato de hacer este día en esta fase. Se fijan, son unas 3 repeticiones, no es mucho más que eso. Y ahora, después de eso, se me ocurrió tratar de hacer un pequeño experimento, pero en realidad decidí que era muy arriesgado, así que van a verme fallar un rato ahora. Que consistía en tratar de... Quería hacer algún movimiento explosivo de piernas, pero que requiriera algo más de habilidad motriz. Entonces primero hago esto, que es una forma clásica de entrenamiento de atleta, de movilidad de extremidad inferior, que además con ese pequeño rebote poder generar una pequeña activación de las fibras elásticas y las fibras del componente rápido. Y como te obliga a levantar el pie bastante alto, eso activa el psoas y te ayuda un poco con la movilidad de cadera, que es lo que realmente el ejercicio busca. Entonces hago este ejercicio simplemente porque quería mover un poco, no tenía muchas ganas de elongar. En realidad elongar siempre ha sido un tema bastante fome. Es más fácil encontrar ejercicios que trabajen el cuerpo en un rango máximo para trabajar la musculatura en ese rango y por lo tanto evitar las lesiones. Al final está más que demostrado que el elongar por sí solo no previene lesiones. El elongar lo que hace es que te ayuda a que el control neuromotor del músculo se relaje un poco y llegue más abajo. Bueno, y este es mi intento de subir, que al final decido abortar misión porque el riesgo de sacarme la cresta y lesionarme, como ahí casi lo hago, es mucho más alto que el beneficio que puedo adquirir de ese ejercicio. Quizás si es que la barra estuviera un poco más baja, podría hacer un ejercicio así entre balance y explosividad, pero era muy alta. Y una de las cosas más importantes, que quizás es un tema que me gustaría tocar en este video, es el tema de longevidad. Y la longevidad normalmente está relacionada, así como tradicionalmente hablando en el espacio de salud, con quien vive más tiempo. Bueno, y aquí lo que estoy haciendo, me fui atrás, donde está esa pequeña plataforma que tiene una barra transversa sobre esas típicas plataformas para afirmarse, para hacer abdominales y cosas así. Entonces yo lo que estoy haciendo es saltar entre medio de dos pilares, que es sorprendentemente difícil mentalmente el tener que pasar entre dos barreras verticales y saltando esta barra transversa que es más alta que el nivel de la plataforma, lo que me obliga a tener que buscar más altura.
y hace un poco de coordinación y de trabajo neuromotor porque tengo que coordinar el saltar una barra, el no chocar con los lados y caer de forma adecuada. Y finalmente para trabajar otro poquito de pierna, que yo creo que siempre hay un típico dicho que todos los días son días de pierna. Principalmente porque las piernas son las que dan la fuerza, la potencia y la base de todo tipo de actividad física. Entonces creo que trabajar otras cosas que no sean pierna demasiado tiempo genera mucho detrimento en la mayoría de la actividad física más funcional. Excepto que tu deporte sea algo tan específico como quizás el gallito o alguna cosa que sea muy de tren superior, parece poco probable que el no usar las piernas sea beneficioso. Así que aquí lo que hago son unas pequeñas aceleraciones, es un trayecto mucho más corto y si se fijan estoy descalzo. Lo que hace que con ese suelo específicamente duela bastante. Y se me van ocurriendo mientras voy haciendo algunas variaciones del tema que quiero, que al final lo que estoy buscando es una especie de mezcla entre aceleración y pliometría, un estímulo irregular a la aceleración, eso es lo que estoy buscando. Entonces lo que se me ocurre es correr ahí entre los estacionamientos que hay, lo que te obliga a cambiar de nivel. Bajas y subes, como se ve ahí. Y eso te obliga a cambiar el paso y tiene un efecto neuromuscular bastante distinto a simplemente correr en recto, especialmente si uno corre en una superficie completamente plana. Esto es una superficie irregular, que es mucho más cercano a lo que uno haría en la vida real en cualquier deporte. Y tras eso vuelvo a repetir toda la secuencia. Bueno, pero cortito sobre lo que quería mencionar de longevidad. Longevidad en el espacio médico en general se entiende, y quizá la mayoría de la gente, se entiende como quien vive más tiempo. Y en realidad me parece que es una definición simple pero aceptada en gran parte. Pero una cosa es la cantidad de vida y otra cosa es la calidad de vida. Y justo este fin de semana estaba discutiendo con, con unas personas cercanas sobre las enfermedades que quejan a la mamá de uno de ellos y a la abuela de otro y al papá de otro de ellos. Y, y existe esta creencia que en realidad está basada en experiencia, tampoco hay que desecharla tanto, pero esta creencia que tenemos que envejecer enfermándonos y que es completamente normal llegar a los 70 años o antes, en realidad en la población general es mucho antes, tapados en medicamentos y que solamente los medicamentos son los que nos van a hacer sobrevivir. Y a mí eso no me cuadra para nada. Y es parte de mi esfuerzo en lo que estoy buscando en este experimento de encontrar las soluciones simples que son evidentemente probadas a lo largo del tiempo. O sea, hacer ejercicio es parte de nuestra necesidad vital, que tienen que ver con alimentación, también con otras cosas, con otras acciones. Y en base a eso, evitar el tener que llegar a la vejez tan dañado. Pero a lo que quería, el punto que quiero expresar y quizá lo voy a expresar mejor en otro video más adelante, es que longevidad también se refiere, porque los adultos mayores siempre fueron culturalmente muy apreciados, muy valorados, y actualmente mucho menos. Se perdió gran parte de esa tradición de honrar a los ancestros, honrar a los adultos mayores, y eran honrados y son dignos de admiración porque han sobrevivido mucho más de lo que nosotros siquiera imaginamos muchas veces. Y por eso hay cosas de repente que los adultos
mayores especialmente hacen, que a nosotros nos cuesta entender, pero que quizá si es que uno entiende los contextos es mucho más fácil, como esta clásica necesidad de guardar muchas más cosas en muchos casos, que es algo que tiene, por ejemplo, muy metido mi mamá, o este otro aspecto que es mucho más utilitario con algunos elementos y por lo tanto se calientan menos la cabeza en gastar en algunas cosas o comprar lo que hay nuevo, simplemente confiar en el mercado y confiar en que las cosas van a ir hacia arriba. Va a depender mucho de la época en la que son. Y eso es importante porque la longevidad nos habla de alguien que persistió a pesar de la dificultad. Y antiguamente, claro, sobrevivir era muy difícil. Y actualmente ese mismo concepto de longevidad es el que nos permite, por ejemplo, en deporte muchas veces, lograr la excelencia. Muchas veces, y yo lo vi especialmente en mi carrera rugbyística, el que llega más lejos no es necesariamente el que tenía las mejores habilidades de entrada, sino que muchas veces era el que se logró mantener más tiempo en esto. Y eso es lo que yo estoy buscando y por eso les hablaba tanto de ese tema de evitar la lesión. Porque si uno se lesiona, pierde mucho más que si es que uno hace un progreso un poco más lento. Y ese es quizá el mensaje principal de este video. Tratar de evitar sobrepasarse en el ímpetu de mejorar y darle un poquito de pausa, atreverse a descansar, siempre y cuando uno entienda que va a ser constante. Eso. Hasta la próxima.